¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto. Antes de comenzar, les aviso como siempre que se suscriban al canal y activen la campanita porque así van a recibir mensajes de cuando estamos emitiendo. Hoy estamos aquí nuevamente con Inés Lepori. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Hola Daniel, buenas tardes. Bienvenida nuevamente. Y Inés, estaba pensando, ¿no? Entre los temas que podemos llegar a charlar hoy, no podemos dejar de pasar lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel internacional sobre todo, ¿no? Recuerdo que la semana pasada estuvimos charlando sobre el anticristo y vos contabas, bueno, cómo se movía el anticristo, los medios que utilizaba, todo, y se está viendo reflejado, por lo menos a nivel internacional, todos estos movimientos y cómo ha hecho cambiar de posición a un presidente de Estados Unidos que había ganado diciendo que iba a terminar con la guerra. Se llenó la boca diciendo que iba a terminar con la guerra. Pero hoy estamos viendo que le habla, por ejemplo, a Irán pidiéndole la rendición total. O sea, como si él fuese, digamos, el dueño del mundo, ¿no? Le pido a Irán y si no le voy a dar, a ver, ¿y qué va a pasar en las próximas semanas? Y le voy a dar 2 semanas, una bravuconada total. O sea, ¿qué pensás que es este cambio que se está dando? O sea, tuvo que ver un poco ese personaje del cual estuvimos hablando en los otros programas. Sí, a ver, todo el aparato de guerra a nivel mundial forma parte de lo que se llamamos anticristo y forma parte también de un plan, ¿no? La guerra como una de las formas, todas las guerras en realidad, ¿no? Como una de las formas de destruir, primero, destruir al hombre, para que nadie se salve, para que nadie se haga acreedor a pasar a ese nuevo reino prometido por el Cristo. Y por otro lado, para destruir una parte de la humanidad, porque los recursos, según los que manejan el mundo, no alcanzan para todos. Uh-huh. La actitud de Trump hasta ahora es desconcertante, ¿no? No sé exactamente qué persigue y hacia dónde va. Ahora, Daniel, ¿cuántos años hace que nosotros venimos anunciando los hechos que fueron sucediendo? Hicimos radio durante 17 años, ¿no? Y durante todos esos años anunciamos que lo que se venía era la guerra contra Siria, la guerra contra Irán, para después terminar en Rusia, porque en realidad el último objetivo era Rusia, para que una vez que se tuviera Rusia en poder de Occidente, se iba contra China.
En un momento se abrió otro camino, que tampoco fue nuevo, en medio de la guerra, ya que estábamos en la guerra con Siria, ¿cuántos años hablamos de la guerra con Siria? Se abre, hay una bifurcación y se empieza a hablar de Ucrania como otro lugar por el cual se podía avanzar hacia Rusia. También pasó, también sucedió. Entonces pasamos la guerra con Siria, aquella guerra que era terrible porque los insurgentes, los que habían formado el califato, eran terribles, no se los podía dominar. Entró Rusia y en 15 días habían desaparecido. Exacto. O sea, no eran combatidos por Occidente, por la OTAN y por Estados Unidos, sino que eran sostenidos por ellos. Exactamente. ¿Te acordás que hablábamos de cómo salían a través de Turquía los convoys de petróleo Claro, desde Siria se robaron todo para el petróleo. Europa a $19 el barril de petróleo? Y vos fíjate que ahora que establecieron un gobierno que está con ellos, que es de ellos, no pasa nada más con Siria, no se oye nada de Se Siria. terminaron todos Se el terminaron ISIS, todos los problemas, todo lo- es una maravilla. Y tampoco nos enteramos de lo que pasa, no sabemos cómo está la población, no sabemos cómo están viviendo, pero ellos lo están manejando y se quedaron con todo, con toda la riqueza de Siria, y destruyeron lo que era uno de los mejores países, no sé si del mundo, pero sí de toda esa zona, porque eran realmente una sociedad muy avanzada en cuanto a civilización, convivencia, educación. Destruyeron todo. Destruyeron todo armando ese califato de subversivos, del ISIS, de cómo lo llamaban, que destruyeron el país, porque esa es la verdad. Exacto. Eso es lo que Destruyeron, lo hicieron. saquearon, todo. Pasamos la guerra con Siria, ¿no? Que era un camino hacia Rusia. Y a partir de ahí nos quedaba Irán. ¿Por qué Irán? Porque Irán era de ellos, de ese gobierno mundial, de Occidente, de como lo quieras llamar. Hasta el Shah de Persia, ¿te acordás del Shah de Ya de Persia? Persia, así lo entregaron también, ¿no? Yo cuando era chica me acuerdo del Shah de Persia, se casó con Soraya, se había divorciado de la anterior que se llamaba Faradiva, Soraya no había tenido hijos, entonces lo divorcian de Soraya, después lo casan con quien tuvo hijos, fue su mujer. Y eso que quedó como una leyenda y se termina con la revolución. Recuerdo que cuando salía el avión del Shah de Persia, decían que no podía despegar de la cantidad de oro que llevaba dentro del avión, ¿no? Llegó allá a Estados Unidos y un poco más muere en la indigencia. Sí, no, yo, digamos, me perdí un poco. Me acuerdo de las revistas que contaban historias románticas acerca de Soraya, de Faradiva, de sus casamientos, las revistas que compraba mi abuela, me acuerdo. Pero eso era de ellos. Y con la revolución se perdió. Lo perdieron. Perdieron el petróleo, perdieron el acceso que le daba a ese plan que vienen de no sé cuántos cientos de años, que consiste en finalmente quedarse con Rusia. Digo cientos de años porque lo intentó Napoleón, lo intentó Hitler, y eso no se le fue nunca de la cabeza. No es que ahora quieren Rusia. Ahora, Inés, No llegamos... olvidemos, Sí. no olvidemos que es la Santa Madre Rusia. Un país absolutamente protegido por la Virgen, con un pueblo muy devoto. Y eso es imperdonable. Sí, sí, sí. Y hoy llegamos a lo que es Irán, esta guerra. Primero, Israel, arrasa con Gaza, ¿no? No quedó un solo hospital en pie en Gaza. No quedó una sola escuela en pie en Gaza. Más allá de que
Hoy podemos ver las imágenes que nos llegan de la ciudad y es tierra arrasada. Después fue por Irán. Es muy gracioso que digan, porque Irán dicen que atacó un hospital que misteriosamente el día anterior lo habían evacuado totalmente, ¿no? O sabían que lo iban a atacar, o, digamos, hubo una manito rara ahí que lo hizo explotar al hospital, ¿no? Para después echarle la culpa. Después de que atacaron y destruyeron todos los hospitales, como decíamos antes, de la Franja de Gaza. Pero vos me hiciste un comentario sobre Persia, ¿no? Que es un imperio también que nunca se rindió y nunca pudo ser conquistado a través de los siglos. Sí, es algo parecido a Rusia, ¿no? De esos que no ni atacaban ni salían y nadie entraba y nadie lo derrocaba, ¿no? Una cosa parecida a Rusia, parecida a China en el sentido, no de que no fue conquistado porque los mongoles invadieron China en un momento y se instalaron, llegaron incluso al gobierno chino, pero que China es otra que nunca invadió a nadie. Sí, sí. No peleó muchísimas guerras porque lo invadían, querían quedarse con parte de China, a pesar de que China no tiene la riqueza que tiene Rusia, por ejemplo. Bueno, hoy estamos ahí a raíz de muchas causas que creo que se dan como excusa, pero que la verdadera razón es que lo que se quiere es terminar con el mundo. El anticristo lo que quiere es terminar con el mundo. Si es posible, hacerlo explotar, cosa que dicen todos los mensajes transmitidos por Giorgio Bon Giovanni, dicen que no, el Padre no va a permitir eso. Pero lo que se avanza es hacia eso. Y la forma de eliminar, a terminar con la vida en este mundo es una guerra mundial nuclear. Porque aunque, por ejemplo, a nosotros, vamos a poner un ejemplo, no nos caiga ninguna bomba atómica, la radiación, por lo que haya en el resto del mundo, nos va a llegar y el efecto va a ser el mismo, Sí, prácticamente. sí. Bueno, yo estaba escuchando al argentino que está a cargo de la Comisión de Energía Nuclear Mundial, ¿no? De investigación, que es quien controlan todas las centrales nucleares, que no hayan accidentes. Pedían por favor que no ataquen la central nuclear en Irán porque iba a ser un desastre mundial, dice, peor que las que ya, que los que ya tuvimos, ¿no? Porque es una central activa, le llaman así. Entonces, si así todo están insistiendo, están buscando, han bombardeado centrales nucleares que están sobre la superficie, que acá es otra también aclaración que tenemos que hacer de lo que está pasando en Irán. Las centrales, lo que han atacado sobre la superficie no es justamente lo que ellos están buscando, que son las famosas centrifugadoras, que lo que hacen es ir enriqueciendo el uranio a través de ese centrifugado, va quedando, por ejemplo, toman una centrifugadora, centrifugan uranio, y queda sobre las caras de la centrifugadora un poco de ese uranio enriquecido, que lo vuelven a pasar a otra centrifugadora y así constantemente, hasta obtener una pureza del 90%, que es lo que se necesita para hacer la bomba atómica. Todo eso lo hicieron realmente una obra de ingeniería extraordinaria, porque las metieron entre las montañas, todo abajo de las montañas. O sea que esto que están diciendo también, que la famosa bomba esa norteamericana que puede atravesar un búnker y qué sé yo, es imposible que lo hagan en la montaña porque tiene más de 300 Claro. metros Sí. de profundidad, ¿no? de roca. Entonces, parece que esto fuese un juego, Inés, para la gilada, como decimos, ¿no?
un juego para la gente en el mundo y por otro lado se están jugando otras cosas. Mira, yo creo que no, que dentro de unos días o dentro de unos meses vamos a saber con más claridad, porque ahora las agencias de desinformación, Exacto. como dicen todos los canales de internet, sobre todo los canales españoles, los de streaming, que son los únicos que están dando noticias, en este momento, hay que reconocerlo, porque, por ejemplo, nuestra televisión da mínimamente muy pocas cosas. Em, las agencias estas de desinformación pueden decir cualquier cosa, pero las hipótesis que se están manejando, que ya veremos si son así o no, son varias. Una, la de fondo, es que Israel hace mucho que tiene un plan con Estados Unidos de recuperar Irán. Porque esa supuesta guerra preventiva, a dónde va es, bueno, una vez que está, nos quedamos, ponemos un gobierno títere pero nos quedamos nosotros con Irán. Algo parecido a lo que están haciendo en Gaza, o sea, que dijeron no, es para matar y se metieron y no se fueron más ya. Están metidos dentro de Gaza. No sé para qué era porque sí nomás, porque iban a buscar a los de Hamás, que le habían tirado, parecen los indios con la flecha, le habían tirado una cosa que no, bueno, que no llegó a nada. Y atentados, claramente de esos atentados que son casi un autoatentado, ¿no? Para justificar el eliminar a toda la población de Gaza. Hay noticias de medios ingleses que están diciendo que ellos tienen las cifras, porque desde Israel no se puede dar ningún tipo de información, viste que no se puede dar absolutamente nada, de que los muertos en Gaza no son ni 70.000 ni 80.000, más de la mitad niños y mujeres, qué sé yo, sino que ya llegaron a los 250.000. Un exterminio. Sí, sí, total. Y son ingleses y son medios serios, de esos que cuando hablan, Sí. digamos, no lo están inventando. Y que están cubriendo los muertos. Y lo siguen en estos días en que Israel le están llegando los misiles iraníes, ellos siguen bombardeando Gaza. Bueno, entonces decíamos que en el fondo está sin duda que ellos se quieren quedar con Irán y después desde Irán, al igual que desde Israel. no, De Gaza. la otra guerra, de Ucrania, desde Ucrania llegar a Rusia, o sea, por Ucrania y por Irán llegar a Rusia. Pero lo otro, lo que también está circulando, y ya vamos a ver si es cierto o no, es que el presidente de Israel está realmente desesperado, Netanyahu, está realmente desesperado porque primero tiene un conflicto interno que le habían pedido que renuncie, pero además como tiene orden de captura de la Corte Penal Internacional, cosa que en Europa nadie había respetado, él se paseó, fue a Italia, fue no sé a dónde y nadie lo detuvo, pero la orden está y está vigente, decidió adelantar la guerra con Irán, creyó que hacía una incursión, tiraba qué sé yo, entonces bajo esa presión de una nueva guerra a la cual Estados Unidos no se sumó inmediatamente. ¿Y por qué no se suma desde el principio? Porque parece que en la desesperación Netanyahu, mejor, hace eso, avanza sin haber consultado a Estados Unidos. No sobre si estaba bien bombardear o no, sino si hacerlo en ese momento. Se apura por los conflictos internos. Y si vos mirás los canales de internet, ves que está la gente en las calles quemando cosas y protestando. Ya entraron porque nunca les había caído nada, nunca había muerto nadie en Israel. Y ahora están cayendo los misiles de Irán. Viste que aparentemente le hackearon el domo de hierro, como lo llaman ellos, o la cúpula de hierro es lo mismo, esa por la cual no iba a entrar ni un misil, se la hackearon y por eso están entrando todos los misiles. Ahora, ¿quién le dio la tecnología, según
se está diciendo, ojo, que no nos olvidemos de las agencias de desinformación, Sí, sí, ya sí. vamos a saber después o no, porque en Occidente nadie le va a dar esa tecnología. Aparentemente es China. Y por eso Israel no está mostrando ni una imagen, porque parece que vienen los misiles, ellos prenden la cúpula de De hierro, hierro. y el sistema hace dar una vuelta al misil y lo redirige a Israel. O sea, cuando ellos encienden el misil, si no puede seguir su curso, busca otro curso dentro de Israel. Claro, sumado a eso, Por eso están dando en el blanco casi todo. No es que mandan 100 y pega uno en el medio del desierto. No. Por eso tantos han dado en el blanco. Pero tampoco se sabe. sí, sí, sí. Eso es lo que se está diciendo. Sí, lo que estaban comentando también es que esto es debido a los misiles hipersónicos también, ¿no? Que no pueden ser interceptados por los misiles estos de la cúpula de hierro, que son de una generación anterior. Sí, eso lo sé, pero lo que parece es que no pueden manejar el sistema operativo, el sistema de que tiene que detener a los misiles. Más allá de que eso que vos decís sea Sí, cierto, sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, esto nos lleva a un grado de desinformación total y muy peligroso. Y si bien los gobiernos de Occidente están todos con Israel, todos los de Europa, Estados Unidos, eh, la gente no. Y no solo en Irán la gente dio apoyo a la guerra esta, a contestar la agresión de Israel, sino que en todo el mundo están festejando que los misiles lleguen con la esperanza de que con eso se deje de matar en Gaza. Sí, incluso Europa mismo estaba viendo la posibilidad de no mandarle más armas a Israel también, porque están viendo que si se mete Estados Unidos ahora en esto, también se mete Rusia. Y Europa sabe que Rusia, los primeros ataques, lo va a hacer contra la OTAN, donde están las bases de la OTAN. Sí. Italia, Alemania, Francia. Europa se acordó ahora eh, de que se estaba cometiendo un genocidio en Gaza y dice, pero este hombre hay que frenarlo. La hipocresía del gobierno francés, del gobierno italiano, que ahora dicen, oh, caramba, automáticamente están cambiando. Pero los preocupa muchas cosas. Una, que empezó a subir el precio del petróleo. Fluctúa, va y viene porque no se sabe cómo termina, pero empezó a subir. Y si Irán deja de producir petróleo por la situación, ya sea porque lo bombardeen o porque esté en guerra o porque no le quiera vender petróleo a Occidente o por lo que sea, empieza una crisis económica grave. Porque no te olvides que Occidente, cuando digo Occidente, digo sobre todo Europa y Estados Unidos, ellos piensan en sobrevivir y hacer negocios a pesar de todo, a pesar de los exterminios que se cometan en distintos lugares del mundo, a pesar de si se muere todos en Gaza, o se mueren todos en África, o se mueren todos en América del Sur, no importa, mientras los recursos queden y quede alguien para que los siga trabajando y le mande el producido para ellos, porque ellos son, si bien quieren hacer negocios y ganar plata, también saben que con la plata sin recursos no hacen nada, que lo que ellos necesitan, tal como Sí, están, sí, es sí. el petróleo. Ujú. No les importa si tienen la plata o no para comprarlo, porque de última se lo apropian. Lo que necesitan es el petróleo, los alimentos, eso necesitan más que el dinero, ¿no? Ahora Inés, yo te quiero llevar a otra parte. Ahora con toda esta, hicimos más o menos un resumen de todo lo que está aconteciendo y me gustaría, para que la gente también lo entienda, cómo encastra todo esto en lo que siempre y en lo que venimos anunciando ya desde hace muchísimo tiempo, el apocalipsis, el momento final.
Sí, el momento final no lo conocemos porque puede depender de muchas cosas, ¿no? Pero lo que Eh, lleva a ese momento, Estamos ¿no? en el Apocalipsis hace muchos años ya, ¿no? Lo estamos transcurriendo y cada vez eh, van sucediendo más cosas, o sea, se van derramando más copas, sonando más trompetas, pero porque se derrame una nueva copa no quiere decir que no sigan todas las anteriores, ¿no? Se van agravando las cosas. Y esto podría ser el momento final de nuestra humanidad o podría ser otro momento del apocalipsis si es que logran frenarlo, porque en este momento los que quieren frenarlo son China y Rusia. Y creo que van a intentar frenarlo eh, con esto que están pidiendo, negociar una tregua. Vos fíjate, si mal no recuerdo, Obama demoró entre 4 y 5 años en negociar con Irán el acuerdo que tenían hasta ahora. Por ese acuerdo, Irán podía enriquecer uranio, pero para fines pacíficos, hasta el porcentaje para fines pacíficos. Por lo tanto, enriqueciendo uranio, Irán estaba haciendo algo legítimo, que Putin lo recordó hace poco porque estaba cumpliendo con lo establecido en el tratado. ¿Qué dice Israel? Que había pasado el porcentaje para fines pacíficos. Entonces, en vez de pedir una revisión que le permitan ver cómo estaba, qué sé yo, ¿qué hace? Ataca directamente. Ujú. Entonces, el fin del apocalipsis, ¿qué daría el fin del apocalipsis? El regreso del Cristo. Y el Cristo puede regresar voluntariamente en el tiempo que se fije, podría ser mañana, o si hay una tercera guerra mundial nuclear, después de que exploten las primeras bombas, probablemente regrese. Eso es lo que dicen los mensajes. Antes de que se destruya todo el planeta, porque el Padre ni el Cristo no van a permitir que se destruya todo el planeta nuevamente, como ya hizo la civilización que vive en este planeta, con otro anterior, ¿no? El planeta Malona o Malde, que explotó en forma de cruz por los arsenales nucleares que tenían esa civilización desobediente que hizo lo que estaba prohibido hacer, dividir el átomo. El mismo precepto que lo tenemos en los mandatos que Dios nos dio a esta civilización, que el hombre no desuna lo que Dios ha unido. Refiriéndose al átomo de hidrógeno. Al átomo de hidrógeno y no al casamiento o al matrimonio como nos quieren Creer, hacer ¿no? creer las iglesias, porque primero no me consta que ningún matrimonio haya sido decidido por Dios. Nunca había Dios decidiendo, sobre todo cuando se vendían a las mujeres, a cualquiera que los padres vendían a las hijas al que la quisiera comprar. No veo qué intervención podía tener Dios en eso, ¿no? Ese mandato es para que no se divida el átomo de hidrógeno y para que no se repita lo que pasó en un planeta anterior que explotó, lo que pasó en la Atlántida acá que desapareció por experimentar nuevamente con la fisión nuclear, y para impedir lo que nos va a pasar ahora, porque estamos muy cerca del juicio. Ahora, Inés, en un capítulo del Apocalipsis dice eh, que todo esto ocurrirá cuando vean a Israel rodeada de ejércitos, ¿no? ¿Qué es lo que hace creer que este es el momento y no en otras? Israel viene de guerras ya desde hace mucho tiempo. Sí, pero vos viste que el tiempo del apocalipsis no es un año, 2 años. Vamos a estar 100 años en el apocalipsis. Y uno de los primeros datos claros de que estábamos en el apocalipsis es cuando
Israel está rodeada de ejércitos desde que empezó la vida de este moderno Estado de Israel, ¿no? Ujú. Y mucho más desde el actual gobierno, claramente de orientación sionista y expansionista. O sea, quieren, en realidad quieren todo, yo creo que quieren todo el mundo, pero bueno, hay que empezar por lo que está cerca, hay que empezar por ampliar el país, entonces matamos a todos en Gaza, hay que empezar por algo que esté más cerca, Siria, ya se quedaron con Siria, Irán. Aunque parezca que Siria no, que Israel no tiene nada que ver, está Israel en esa alianza que se quedó con Siria, ¿no? Eh, También muchas profecías nos hablan de este momento, ¿no? Las profecías de Fátima, que nos advertían de la creación de armas que destruirían a toda la humanidad, Sí, ¿no? Y que si Rusia no se, eh, no recuerdo bien la frase, al corazón de María, eh, iba a continuar una guerra aún más grande, ¿no? Que iba a ser el fin. sí. Eh, ¿Cómo ves la profecía de Fátima también para estos momentos? En algún momento Giorgio dijo, la profecía de Fátima es un breve relato del Apocalipsis, o está resumido el Claro, Apocalipsis. digamos que el Apocalipsis de Juan, que es extenso, difícil de entender, muy en la forma en que escribía Juan el apóstol, que es bastante esotérica, bastante eh, tal vez exacta, pero uno no sabe exactamente a qué se está refiriendo, es difícil de comprenderla. Fue resumido por la Virgen en una hoja y media, depende de qué letra use, en una hoja, simplemente en una página, se puede resumir todo el secreto, el tercer secreto de Fátima, que cuenta el Apocalipsis. Bueno, ahí dice que va a haber eso que estabas diciendo vos, eh, ¿cómo es? Si no se consagraba el corazón a Si Rusia, el Sagrado Corazón de María, no. Sí, y si el hombre no se arrepentía, hacía penitencia eh, por los pecados cometidos, y en otro lugar dice, y consagraba Rusia, porque no es que Rusia lo tiene que hacer. Consagrar Rusia al Sagrado Corazón de María era una obligación de Occidente, no de Rusia. No era Rusia la que se tenía que convertir y decir, ay, ahora voy a ser buena. Era Occidente que tenía que dejar de ver a Rusia como un objetivo y avanzar sobre ella. Eran los papas, era la iglesia, era Occidente, el Occidente católico o por lo menos cristiano, porque tanto Estados Unidos como Europa son cristianos, ya sea católico o de otra religión cristiana. Y había que consagrar a Rusia al Sagrado Corazón de María. Y había que convertirse, el hombre tenía que convertirse, cambiar los sentimientos que tiene, estos sentimientos, digamos, de guerra, de destrucción. La palabra sería destrucción total. Se destruye a través de la guerra, a través del árbol, a través de la droga, a través de las armas, todas las armas, A través del hambre. a través del hambre, a través hasta de cierta música, a través de la educación que los padres dan a los hijos. Porque si yo lo que quiero es, me gusta la guerra, me gusta la droga, me gusta la destrucción en general, elijo eso, ya sea activamente o por lo menos como indiferencia. Porque también puedes volverme totalmente indiferente, o tibio o indiferente, es decir. Y sí, hay que hacer, porque ese es el sentimiento. El sentimiento no es toda muerte me toca, me conmueve, y toda campana que suene por quien suena, suena por mí.
como dijo el poeta, sino disfruto cuando los otros se mueren. ¿Qué le puedo transmitir a mis hijos? ¿A quién puedo educar? ¿A quién estoy capacitado para educar? Entonces, en la profecía de Fátima se está cumpliendo. Porque si es un resumen del Apocalipsis y estamos viviendo en el Apocalipsis, se está cumpliendo. ¿Hasta dónde se va a cumplir? No sabemos. No sabemos si la locura de los hombres van a llegar hasta hacer explotar la Tercera Guerra Mundial nuclear y que el cielo tenga que intervenir antes de que se destruya el planeta, o si el Cristo va a regresar antes de que los hombres hagan eso. Yo mucho me temo, que lamentablemente el regreso del Cristo se produzca porque los hombres enloquecieron del todo, presas del árbol, de la sed de sangre, de la sed de dinero, de las almas, porque son realmente almas y espíritus perdidos, ¿no? En manos del mal. Hemos elegido, porque la verdad que es lo que se ha elegido. Vos pensás que si de más 8.000 y pico millones de habitantes se salvan 10, no porque todos estén haciendo, no estoy diciendo que todos estén haciendo lo que está haciendo el gobierno de Israel, pero como mínimo permanecen indiferentes. Claro, por acción o omisión. Y con distintos grados de responsabilidad, pero la humanidad está pasiva aguantando lo que le hacen. Lo único seguro, Inés, es que el Cristo va a regresar. Antes o después, el Cristo regresa sí o sí, ¿no? Es lo que yo creo, sí. Muchas gracias, Inés. Y bueno, vamos a ver cómo va siguiendo todo esto y seguramente vamos a volver a charlar del tema. Seguro. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Como les digo siempre, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir mensajes de cuando está saliendo alguna de las emisiones en vivo. Y los esperamos en el próximo programa en esto que es Contacto.